Miguel estén a la altura de lo que tú te mereces y seguimos adelante. Muy bien, ya sabemos cositas de Oscar, ¿no es cierto? Vamos con la siguiente diapositiva. El 11 de abril del año 2019, Oscar Vela Descalzo es aceptado en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Cuando me entero de este hecho, comienzo a investigar y dije, tengo que hacer un periplo turístico y les invito a ustedes a ir al corazón del Centro Colonial de Quito, en la calle Cuenca y Chile. Cerquita de la Plaza San Francisco está la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Pero 2 minutitos, en la calle Cuenca está el Museo de la Lavadora. En la esquina está la Casa Gangotena, al lado de la Casa Gangotena, otra cafetería bonita, la Plaza de San Francisco, la Iglesia de San Francisco, la morgue de Quito funcionó un largo tiempo en una esquina, y a continuación, la siguiente imagen, ahí tienen ustedes la casa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Está junto a la Plaza de la Merced, que está de este lado. Justo a la Plaza de la Merced, en este lado, en la calle Chile, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo que ir a conocer, yo tengo que ir a pedir que me abran las puertas para conocer la Academia. Que están abiertas las puertas para quien quiera ir, evidentemente, se puede visitar. Entonces, Oscar, yo me imagino que para un escritor, ser miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua tiene que ser una satisfacción personal, porque bueno, ahí están los más distinguidos ecuatorianos que manejan el preservar el lenguaje, el preservar todo esto, ¿no es cierto? Así es, Luis, muchísimas gracias. Es un honor, evidentemente, un nombramiento. Fui nombrado académico correspondiente, que es el primer paso, digamos, para ser académico de número en las academias de la lengua española. Yo soy académico correspondiente, soy el más joven de la academia, además, o por ahí voy, por ahí. Muy bien, muy bien. Con Gabriel Alemán y yo somos los más jóvenes, los jóvenes de la academia. Somos los jóvenes de la academia. Y bueno, es una institución evidentemente con muchísimo prestigio, está adscrita a la Academia Española de la Lengua, y allí se tratan evidentemente todo lo relacionado al manejo de la lengua, las incorporaciones de nuevos términos, de palabras, la producción de los diccionarios de la Real Academia de la Lengua, etc. Ahora acaba de salir un diccionario, que les hago promoción, que es muy bonito, que vale la pena tenerlo, además del diccionario de ecuatorianismos, que está aprobado por la Real Academia de la Lengua, y es una maravilla la realidad de obra. La consiguen allí en la Academia de la Lengua, así que si se dan una vuelta y la conocen, creo que vale la pena. Tienen que darse una vuelta, porque qué tal también invitarles a que si no conocen el Museo de la Casa de la Lavado, ¿qué tal? Por favor, tengan la bondad, yo les ayudo. De los que están presentes, ¿quién conoce la Casa de la Lavado, el museo? Que levante la mano, por favor. A los que no conozcan, es un museo precioso, una cafetería lindísima, o sea, merece la pena, ¿no? Que lo conozcan. Seguimos adelante. Entonces, pido que me abran la puerta, me abren con una gentileza fenomenal. Yo creo que como corresponde a académicos de la lengua, tienen funcionarios que la verdad es que lo hacen súper bien. Entonces les presento, ¿no? Miren, este es un patio, yo decía, me parece andaluz, me parece castellano, ¿no? Sí. Muy bonito, hay unas cristaleras. Es una casa antigua con el patio central español. La cooperación española, me imagino que dio algo de dinero para que se arregle todo esto. Bueno, de hecho, la donación de la cooperación española permitió que se reabriera esta casa, que se mantenga como se la tiene ahora, que está muy bonito, ¿no? Muy bonito. Y en la fotografía de al lado tienen ustedes el auditorio, en donde me imagino que se reúnen los académicos. Es una cosa muy emocional, salón de eventos, muy moderno, me encantó la historia, ¿no? Entonces dije, bueno, demos otra vueltita. Y en esta misma planta me encuentro con la siguiente imagen, y aquí está Hernán Rodríguez Castelo, que yo digo, es meritorio que usted, Hernán Rodríguez, esté ahí, ¿verdad? No vi más gustos, pero dije, tengo que tomar esta fotito, aquí la dejo, y aquí tienen ustedes una imagen de lo que es la biblioteca donde están los fondos bibliográficos de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Una persona estupenda, le digo, vengo por esta razón, y no tengo unos libros de Oscar Vela, que es difícil encontrar los siguientes libros, entonces comparto contigo. Aquí están estos 3 primeros libros tuyos. Entonces, el tono de la oración, todo es ayer, Irene y las voces del desvarío. No ha habido manera de encontrar en la ciudad de Quito. Yo soy visitante de las librerías, como sé que tú eres, porque te conocen en todas las librerías, y estos libros no había. Pero tengo una muy buena noticia entre la gente que amamos los libros. Ya tengo Irene y las voces del desvarío. Y me dijeron, no se preocupe que los siguientes libros ya los vamos a conseguir. ¿Bien? En el tono de la oración es mi primera novela y es la primera edición, además. Esa es una portada de Viteri, de una obra de Osvaldo Viteri.
Y ese libro sí está descatalogado, pero hay una segunda edición de Santillana, sí, que se puede conseguir. Todo eso ahí se consigue ocasionalmente en ciertas librerías también. Pero está bien que tú sepas, porque imagino que tus editores deben estar pensando en hacer segundas ediciones tuyas, porque sí, los libros tuyos se acaban enseguida. Tengan la bondad, por favor. Muy bien, entonces aquí tienen ustedes una imagen de 3 libros que yo digo hay que buscarlos, hay que leerlos, ¿no? Muy bien, demos un pasito más adelante. Con esta imagen quiero que tengan la bondad de quedarse en sus pupilas y en su retina. A ver, vamos a ver, les presento. Este es Pablo Palacio, el ojano, y esta chica es su mujer, Carmita Carmen Palacios Ceballos de Palacio. Y aquí al lado es la imagen que se corresponde a una sanguina, como lo que hace nuestro queridísimo amigo Jaime Cadrón. Entonces quiero contarles, por lo que a continuación vamos a relatar, pero solamente voy, como dicen ustedes, en el ambiente jurídico voy a prevaricar. Carmen Palacios debía ser muy bonita. Entonces José de la Cuadra le describe a esta esmeraldeña que era, dice, escultural y escultora, porque era guapa y porque era escultora de profesión. Y bueno, la historia enseguida les contamos lo que pasó, por eso digo, retengan esta imagen en su pupila porque merece la pena. Es una preciosa historia de amor increíble que pasó esta pareja. Y una última diapositiva. Lupe Rumazo, por lo que a continuación tenemos que conversar. Y entonces aquí tiene una dedicatoria, lo que son las historias, ¿no? Buscando libros, me encuentro que seguramente este libro lo firmó en Caracas, Lupe Rumazo, Oscar, y lo dedicó a Alfonso Barrera Valverde. La familia de Alfonso Barrera Valverde, el ministro plenipotenciario nuestro de Relaciones Exteriores, ¿no es cierto? Seguramente lo que pasa con los libros, poeta además. Y entonces este libro terminó en mis manos y buscando cosas de Lupe Rumazo. Solamente les puedo contar, Lupe Rumazo actualmente está viva, vive en Caracas y es una potentísima. Acaba de publicar una novela, Cartas Largas sin Final, que es una de sus grandes novelas. En librerías. Y otra más que, no sé, Miguel me va a hacer acuerdo. Antes de Larga Carta sin Final. Escalera de piedra. ¿Cómo? Escalera de piedra. Escalera de piedra. Y Peste Blanca, Peste Negra también me parece que está publicada. Son las novelas de una gran escritora ecuatoriana que vive muchísimo tiempo ya en Caracas. Bueno, es parte de la academia. Estarás de acuerdo conmigo que probablemente es una escritora muy poco conocida, pero que probablemente vamos a tener que aprender a conocerla porque se merece la pena, ¿verdad? Sí, muy bien. Estas eran las diapositivas con las cuales yo quería darte la bienvenida esta noche. Voy a pedir dónde está Santiago Junior, entonces apagamos la computadora, por favor. Y a continuación, lo que nos gusta a ti y a mí. Entonces yo tengo aquí estos montocitos de libros para poder compartir contigo, ¿no? Entonces les contemos que en la Academia Ecuatoriana de la Lengua, aló, les contemos que el ministro, el escritor, el embajador Francisco Corona Arandi te hace el protocolo de bienvenida y dice cosas muy lindas de ti. Y tú respondes a dicho discurso protocolario, y el discurso del doctor Oscar Vela se llama La literatura y la resistencia. Y esto me encantó. Entonces, leo en tu discurso que la palabra, con la potencia que tiene, nos permite resistir. Y que Bambato estaba Juan Montalvo y estaba tu tatarabuelo, que manejaba la palabra como una auténtica arma poderosa, ¿no? Y que ahora hay gente joven que tiene todavía la capacidad de manejar las palabras. Qué cosa tan bella, ¿no? Y entonces sigo leyendo tu discurso protocolario y me encuentro con que tienes muchísima estimación a Pablo Palacio. Sí. Y por eso está la figura de Pablo Palacio, ¿no? Entonces Pablo Palacio, claro, estará tú de acuerdo conmigo que es un precursor de la literatura, y cuando yo leo un libro digo, tú tienes de Pablo Palacio, porque has leído a Pablo Palacio, y esto es un homenaje para tus antepasados, y es un homenaje para ti. Pero cosas interesantes, ¿no? Entonces yo decía, en lugar de preguntarte qué escritores te han influido, qué escritores te gustan, yo voy a poner en tus manos, y por ejemplo, el primer libro que te pongo en tu mano, claro, y tú comienzas tu discurso protocolario con Ernesto Sábato, La Resistencia. Entonces les mostremos a los aquí asistentes este libro
De ahí viene el título del discurso. Del discurso, les invitemos a que lo conozcan, ¿no? Sí, maravilloso. Hay 5 o 6 cartas con un epílogo, qué cosa tan hermosa, un testamento de este hombre. Es una suerte de testamento, una reflexión de manera que hacia el final de su vida. Yo pongo en tus manos y darles un mensaje con respecto a Sábado y a la resistencia. Oscar, Que no traje los lentes para leer. Bueno. No veo ni papa, pero esto es una verdadera maravilla, la verdad, La Resistencia. Es un libro que vale la pena, son reflexiones, meditaciones, es un libro muy cortito, que tiene mensajes muy poderosos. Les voy a leer solo la primera parte, lo que alcanzo a leer, porque la verdad es que hay días en que me levanto con una esperanza demencial. Esto de hecho cité yo en mi discurso. Momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Este es uno de esos días. Y es un mensaje de alguna forma en el que intenta Sábato dar de algún modo una esperanza hacia la juventud. Este libro está destinado básicamente a los jóvenes y te habla de la dureza de la vida, de lo duro que es la vida, de la oscuridad, de los tiempos de las tinieblas, de esos momentos durísimos de las dictaduras en las que él estuvo. Además, él fue uno de los perseguidos y luego una de las personas que escribió el famoso libro de Nunca Más, que es en realidad una crónica muy larga, muy extensa, sobre todos los crímenes de las dictaduras argentinas. Y de algún modo es una invitación de Sábato, que era un genio además de un extraordinario escritor y un gran novelista, con novelas maravillosas, como El túnel, Sobreros y tumbas y Avalón el exterminador. Tiene 3 o 4 libros de este tipo de ensayos que son maravillosos. Yo les invito a leer La Resistencia, y el otro se llama Antes del fin, que es un libro que escribe poquísimo tiempo antes de su muerte, y es una suerte de despedida. Así que muchas gracias por... Estamos de acuerdo en que merece la pena recomendarlo, ¿no? Bueno, pues entonces yo dije que puedo traer un hombre muerto junto a pies, que puedo traer La vida del ahorcado de Pablo Palacio, Débora, pero te traje esto, ¿no? No sé si conoces Tierra Incógnita, es una revista muy bonita que habla de la flora, la fauna ecuatoriana, y le dedican cuando cumplió 100 años del nacimiento de Pablo Palacio. Entonces dije, simplemente me acerco y haznos un comentario, por favor, con lo que significa Pablo Palacio para ti, y tal vez sugerirte que tal una próxima novela que hable del amor. Tuvieron un amor increíble, la Carmita, y una historia maravillosa, sí. Bueno, una historia muy trágica también, ¿no? Pablo Palacio creo yo que es probablemente el gran precursor de la literatura ecuatoriana moderna, y la verdad es que era fue un adelantado a su tiempo. Sus obras, además de una profundidad extraordinaria, se adelantaron efectivamente al tiempo y a la narrativa. Un hombre muerto junto a pies, Débora, son obras extraordinarias. Yo la verdad es que lo he disfrutado mucho, lo leo, lo releo de vez en cuando, y les invito a que lo lean. Es no solo un extraordinario cuentista, un gran narrador, también ensayista, y bueno, también tiene esta vida evidentemente trágica, de un joven era abogado, un hombre brillante, y bueno, les invito a leer. Muy bien, les dejamos con la curiosidad. A quien no conoce Pablo Palacio, merece la pena conocerlo, ¿verdad? Es un auténtico adelantado de la literatura nuestra, ¿no? Ya hemos dicho cosas de Lupe Romazo, y yo digo, hemos dado a conocer a los ecuatorianos que hay una escritora que vive en Caracas, todo lo que hemos dicho es fenomenal. Yo más bien utilizo una palabra que tú utilizas en tu discurso protocolario. Haga una pequeña disgregación, porque resulta que tu tatarabuelo, cuéntales quién es. Bueno, eso es extraordinario que les cuenten, ¿no? Sí, mi tatarabuelo es Juan Benigno Vela Herbas, que fue un escritor, ensayista. Es uno de los 3 Juanes de Ambato, el Juan menos conocido: Juan Montalvo, Juan Hermera y Juan Benigno Vela. Y fue sobre todo un gran combatiente de las dictaduras, un gran combatiente del conservadurismo en aquella época. Un hombre que quedó ciego además tempranamente, muy joven, le decían el ciego Vela, pero a pesar de esa ceguera, siguió combatiendo en una serie de diarios creados por él mismo, o diarios del Partido Liberal especialmente. Siguió combatiendo especialmente a las dictaduras, un gran defensor de la democracia, y bueno, muy orgulloso evidentemente de ser descendiente de la familia.
y nosotros somos defensores de la democracia. Sí, por supuesto. Y seguiremos adelante. Muy bien, encantado. Bueno, pues un paso más adelante, estamos hablando de libros. Ahora quiero compartir con sus personas las máscaras que hemos ido. Entonces, se me ocurren muchas cosas con respecto a esto. En el prólogo escrito por ti mismo dices que la literatura es como una especie de baúl de la memoria. Y yo quiero contarles que hay 12 cuentos, 3 relatos, y de estos cuentos yo quiero compartir con ustedes 2 cuentos especialmente. El uno se llama Moarrí. Quien quiera estos cuentos, cuando lean ustedes Moarrí, se van a quedar como nosotros nos hemos quedado impactados, ¿no? Moarrí es una persona que tiene un albinismo oculocutáneo y que vive en las barracas en Buenos Aires, y etcétera, 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 ¿no? Y entonces yo digo, hablemos de estos 2 pequeños cuentos. Y el segundo cuento, me lo guardo un poquito, cuéntales por favor, Moarrí, qué parte ocupa en tu obra, merece la pena que le conozcan este personaje tuyo. Moarrí es un personaje que a mí me impactó mucho. Es un personaje de una de mis novelas, de Desnudo Oscuridad, que está por allí. Y es uno de los personajes probablemente más fuertes en los que yo he tenido en mi literatura. Es un personaje que no me permitió abandonar durante mucho tiempo su presencia. Era un personaje tremendamente fuerte, un criminal, además un abusador. Era una persona que tenía un problema de albinismo oculocutáneo, efectivamente. Y cuando terminé esa novela, Desnudo Oscuridad, siempre estuve dando la vuelta alrededor de Moarrí y de cuál habría sido la vida antes de haber llegado al Ecuador, a Quito especialmente, donde se desarrolla esta novela, y en donde él tiene una serie es un protagonista fundamental de esa novela, que es bastante oscura. Es una novela que desentraña las miserias de la sociedad, de la ciudad especialmente, de los mendigos y de las mafias que están debajo de las ciudades, especialmente en Quito y en el centro de Quito. Y Moarrí es un personaje, como les digo, muy fuerte, y de algún modo no me atreví a continuar una historia de Moarrí, una novela, como pensaba yo en algún momento hacer, y terminé escribiendo un cuento que es la vida de Moarrí antes y después, de dónde salió, por qué llegó aquí. Y simplemente les anticipo que efectivamente es un muchacho que nació en Argentina, en un conventillo en Buenos Aires, que era evidentemente muy pobre, tenía este problema del albinismo, y entonces se le mantuvieron siempre oculto, siempre encerrado. Era un muchacho que sufría, si es que salía a la calle, sufría muchos abusos, bullying, que sería hoy día, y entonces vivió encerrado toda su vida. Tiene una serie de desgracias y termina por circunstancias de la vida entre Colombia y Ecuador. Y bueno, y luego ya viene la otra historia. Eso es. Entonces, es bueno que te contemos, Oscar, aquí están presentes doctores, doctoras que son residentes del posgrado de dermatología. Entonces, por ejemplo, leer un cuento como Moarrí, ¿no es cierto?, que tiene una enfermedad que afecta también a la piel, y toda la manera como tú le describes a la persona, permite que los médicos podamos hacer una interpretación humana de cómo es el sufrimiento de la madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo les invito a los residentes nuestros, tienen que leer los cuentos de novela, que me parece que puede ayudar en el ejercicio propio de la medicina. Y el segundo cuento al cual me tengo que referir se llama Alejandra. Y entonces, de mi parte, porque estoy invitado y eres tú el que tiene que comandar la explicación, Alejandra es el nombre de una biblioteca. Y que claro, como yo soy un amante, y ahora sí tal vez les diría, no sé si más o menos que Oscar, porque en eso sí, probablemente de todo lo que digo, te encantan los libros, y a mí me pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo decía, Alejandra, claro, es el nombre de una biblioteca en donde cuéntanos un poquito de qué va la historia y les transmitamos a nuestro auditorio, por favor. Claro, Luis. Bueno, Alejandra es el nombre de un cuento. Todos los cuentos de este libro tienen un nombre propio. Sin embargo, este es el único cuento en donde quien habla, quien cuenta su historia, es una biblioteca, es un espacio, es un lugar. Yo escribí este cuento básicamente por una historia que tuve algún día sobre unos libros, como te pasó a ti con el libro de Lupe Rumazo. Un día visitando una librería de libros viejos, de libros antiguos,
me encontré con una colección preciosa de Los Tibol, una novela de Roger Martin Dugard, un francés que fue muy famoso. Fue premio Nobel, de hecho, por esta novela, alrededor de principios del siglo XX, debe ser más o menos. Y me encontré con la colección completa, era una colección preciosa del año 50 y algo, una cosa así, y a un precio bastante asequible. Así que la compré en esta biblioteca, en esta librería, perdón. Y no me había fijado yo cuando llegué a la casa y comencé a leer Los Tibol, esta novela preciosa de esta familia. Todos los libros estaban marcados con el sello de una biblioteca de una persona muy conocida. De hecho, yo le conocía a esta persona, no voy a decir el nombre. Y yo lo conocía, un ecuatoriano, además muy, muy conocido, que tenía una biblioteca fabulosa. Y me llamó muchísimo la atención, tenía el sello y decía Biblioteca de fulano de tal. La verdad es que yo lo conocía por un tema legal. Él había estado conmigo unas semanas antes en la oficina por alguna razón y le llamé por teléfono y le dije, oye, digo, tú tenías una colección de estos libros, porque además una colección preciosa, me parece que es de Editorial Sudamericana de Argentina. Y me dijo, claro, me dice, yo tengo esa colección. Le digo, no tienes, la tengo yo. Acabo de encontrarla en una librería de libros viejos. Así que, oye, te la entrego y te la devuelvo. Es decir, me sorprendió mucho, pero a lo mejor, no sé, se te la robaron, no sé qué. La historia, para no extenderme mucho, era que se había deshecho, no él, sino aparentemente uno de sus hijos, con problemas de adicciones. Se había deshecho de casi todo lo que tenía su padre y entre esas cosas de su biblioteca. Y él evidentemente ya estaba muy mayor y no le interesaba en absoluto recuperar sus libros. Por el contrario, me dio un mensaje muy bonito y me dijo más bien, qué orgullo, qué maravilla que la tengas tú, cuídala mucho y algún rato que nos veamos, llévame algunos de los libros para hojearlo alguna vez. Y claro, me quedé con esta sensación de ¿a dónde van a parar las bibliotecas? ¿Qué pasa con las bibliotecas? Yo cuido mucho mi biblioteca, que ahora ya tiene una buena cantidad de libros. Yo digo, ¿qué irá a pasar en el futuro con esos libros que finalmente han sido disfrutados, han sido leídos, están con manchas de tabaco y algunos cigarros, manchas de café probablemente, o de algún ron por ahí, o de algún brandy, con las huellas digitales de todas las personas que pasaron por allí, pero sobre todo con la sensación y con las historias que están dentro de esos libros, que viven además con todas las personas que de alguna forma lo sucedieron. Ahí hay libros de mis abuelos, hay libros de mis padres, hay libros de mis antepasados, o libros de estas personas que yo compré alguna vez y que pasaron por otras manos. ¿Qué historias habrán allí? Uno solamente puede imaginárselas, o no puede imaginárselas. Y entonces finalmente escribí esta historia que se llama Alejandra, en honor a la Biblioteca de Alejandría, que dicen que es la biblioteca más fabulosa que ha habido en la historia de la humanidad, no sé si será o no será. Pero finalmente Alejandra cuenta la historia de esta biblioteca, de quiénes eran los dueños de esta biblioteca, de cómo disfrutaba la biblioteca con el marido y la mujer allí leyendo las tardes, las reuniones familiares, la bulla, la gente sacando libros, la gente hojeando libros, la gente que leía y devolvía los libros, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que es la decadencia probablemente de una biblioteca y del libro en general. Esa es un poco la historia, espero que la disfruten cuando la lean. Es un homenaje a los libros, un homenaje a la biblioteca, a las personas que leen, ¿no? Entonces, en el transcurso del cuento, en algún rato, hay un capítulo muy bonito de ese momento intenso de las bibliotecas, ¿no? Y dice, ya encontré, ya sé lo que estaba leyendo, ¿no? Porque hay un señor y una señora que cuenta Oscar, y yo te pongo en tus manos este libro que sé que te gusta mucho y que posiblemente podamos recomendar. Entonces, ahí está el Miguel. Entonces, a Miguel también este libro le gustará mucho, ¿verdad? Sí, creo que habíamos hablado alguna vez, Miguel, de este libro, Auto de Fe, de Canetti, y es una de mis novelas favoritas. De hecho, de algún modo, esta historia de Alejandra de la biblioteca tiene también una suerte de inspiración hacia el final en este libro, que es una novela maravillosa. Canetti es un autor fabuloso, extraordinario, y no les voy a contar de qué va la historia, porque entonces les contaría todo. Pero el desenlace de este libro tiene mucho que ver con esa historia que yo escribí. Así que muy recomendado, una historia maravillosa de Elías Canetti. Ustedes son testigos de cómo se emociona cuando coge un libro Oscar en sus manos, ¿verdad? Entonces, Elías Canetti también merece la pena, premio Nobel 1981, formidable hombre, sorprendente, ¿no?
Muy bien, me tengo que levantar un momentito y tengo que acercarme al siguiente libro tuyo. Vamos un pasito más adelante. Entonces Oscar resulta que nos cuenta que de vez en cuando le cuentan alguna historia y comienza a construir sus novelas, ¿no? Y conoce a la hija de Jaime Hernández, César Gómez Hernández, César, ¿no? Y entonces escribe esta novela, Náufragos en la Tierra. Entonces yo solamente les cuento que es la historia del desembarco del Granma, que salieron desde México y fueron a parar en Cuba y se dio la Revolución Cubana. Y entonces es un precioso libro y se me ocurren muchas preguntas, pero yo decía, para hablar de este libro, le voy a llevar yo a Oscar este libro que me acompaña desde 1975, cuando yo estudiaba en Zaragoza, estudiaba medicina, y la señora con la cual yo vivía, que en España llamamos patrona, ¿no? Pues mi patrona me decía, coma libros, ya no vas a llevar a su papá cuando le va a contar que se gasta todo su dinero de libros, ¿no? Y entonces yo en el año 1975 era tan rojo como la sangre, era comunista convencido, ¿no? Entonces 50 años después resulta que qué desengaño, porque esto es tremendo. Entonces aquí está uno de los libros que tengo de Che Guevara. Todos mis libros de España me fueron traídos al Ecuador. Mi familia se portó súper bien, en sacas de Correo Español me mandaron. Entonces decía, pongo en tus manos esta cosa, pero ahora estamos desmitificando, porque resulta que Che Guevara, que era un auténtico mito, pero se han pasado 65 años y nuestros pobres hermanos cubanos están en una lamentable situación. Aquello pues ya no admite ni siquiera ni la más mínima discusión. Es una pena, ¿no? Y Guevara pues seguramente ya, yo creo que hay que desmistificar, ¿no? Pero es para hablar de este libro, la Revolución Cubana. Pero yo tenía un nombre de un periodista del New York Times, Lionel Matthews, que es el que le hace una entrevista a Fidel en Sierra Maestra. Y este hombre, en el año de 1959, cuando estaba pasando estas historias, hay un capítulo de él que se llama El hombre que se inventó a Fidel Castro. Y resulta que terminó, ya sabemos, ¿no? Los barbados hicieron cargo del gobierno, etcétera, etcétera. Pero lo sorprendente es el protagonista de esta historia, que es un cubano que tuvo que salir de la Revolución Cubana y entonces conoció a Oscar, y ahora sí tengo que dejarte a ti para que nos cuentes lo que es Náufragos en Tierra. Muchas gracias. A ver, Náufragos en Tierra es una historia que surge de un encuentro fortuito, como han sido buena parte de las historias o de las novelas históricas, las historias noveladas que he escrito. Ese es el que escribí hace aproximadamente 6 o 7 años. Y fue porque conocí a este hombre, César Gómez Hernández. En ese momento tenía 97 años, pero estaba absolutamente lúcido. Un hombre brillante, encantador, además vivía en Colombia, en Bogotá, y tuve la oportunidad de hacerle una larga entrevista, fueron varias, pero varias horas de grabación con César Gómez Hernández, contándome su experiencia respecto de la Revolución Cubana y lo que había sido su vida, pero sobre todo el desembarco del Granma, cómo le reclutaron, cómo fue Fidel, terminó Fidel en México con el Che Guevara, con Raúl, con todos, César Gómez entre ellos, y reclutaron a esos 82 aventureros que se lanzaron al mar un día en Tuxpan para ir a derrocar un gobierno dictatorial como el de Batista. Era un asunto absolutamente delirante. Y tuve esa oportunidad de conocer a César, y el día que yo le conocí, yo ya tenía evidentemente en la cabeza la idea de escribir una novela, y yo le había anticipado a la hija de él que quería conocerlo para hacer una entrevista y escribir una novela sobre su vida y la vida finalmente desde el punto de vista de él de la Revolución Cubana, que era un tema que a mí me interesaba mucho. Y César me dijo, así que usted quiere escribir mi historia. Me dice, perfecto, pero primero me tiene que escuchar, porque le voy a contar algo que básicamente se resume así. Me dijo, la Revolución Cubana jamás fue comunista, nunca. La Revolución Cubana fue liberal, independentista y antiimperialista. Así que le voy a comenzar a contar la historia. Y se largó durante 3 horas, sin que yo le pudiera interrumpir un solo segundo, a contarme la historia esta de cómo había sido, cómo se había engendrado la Revolución Cubana desde el liberalismo, y cómo los traiciona finalmente Fidel Castro y su gente. Esa es la versión de César.
en abril de 1961, cuando ya habían triunfado, cuando ya eran gobierno, y se declara por primera vez comunista, marxista-leninista, luego del ataque de Bahía Cochinos. Toda esa historia está recogida allí en la voz de César Gómez Hernández, que finalmente fue un hombre que tuvo que exiliarse en el 61 precisamente, huyó, fue perseguido por sus íntimos amigos. César era el íntimo amigo de Raúl y del Che Guevara, esos fueron sus íntimos amigos toda la vida. Fidel también, pero no tan cercano como los otros. Los otros fueron sus íntimos amigos de toda la vida. Y claro, él lo recordaba con mucho cariño finalmente, a pesar de que fue Raúl el que de alguna forma lo amenazó en sus últimos días en La Habana. César, cuando presentamos este libro aquí en Quito, estuvo conmigo y se presentó en Mr. Books. Dio una charla de 40 minutos sin que nadie pudiera interrumpirlo. Ya la gente se comenzó a poner nerviosa, me acuerdo. Tenía en ese momento ya 99 años, me parece. Se puso de pie y habló y le contó a todo el auditorio un resumen del libro y de la revolución cubana. Un tipo genial, un tipo genial. Murió finalmente con 103 años, lúcido casi hasta el final, era un roble, y con la tristeza de nunca haber vuelto a Cuba. Y una de las cosas que me dijo siempre, dijo ese día de la presentación, lo dice en el libro permanentemente, dijo: yo voy a volver a Cuba el día que Cuba sea libre. Y voy a estar allí. No le llegó el tiempo, llegará algún día y probablemente él esté por allí deambulando. Un gran personaje, un personaje maravilloso con el que tuve la gran fortuna de encontrarme y de escribir esta historia en Alfredo Centeno. Y con una memoria fantástica, por lo visto, ¿no? Increíble. ¿Sabes que me recordaba a mí el Funes memorioso? No, increíble. Era un tipo que tenía una memoria tan brutal que mientras yo escribí el libro, yo ya tenía las grabaciones de las entrevistas, mientras yo escribí el libro, en un lapso, no sé, de habrá sido año y medio, 2 años, una cosa así, yo tenía que llamar por teléfono a la hija, él no escuchaba nada, ya era muy mayor, no me escuchaba nada, entonces yo le llamaba a la hija, a Elena, y le decía: oye, bueno, ¿cómo le fue a César? Yo le mandaba los manuscritos y Elena le leía, y entonces él escuchaba y le decía: no, está equivocado, no. En esa prisión en la isla de Pinos en el año 59, en diciembre del 59, no estuvo tal persona, estaba tal y tal, y yo estuve en la celda tal, y al lado mío estaba un señor que se llamaba no sé cuántos, no sé qué. Me dice: no, pero ese otro no estaba allí. Yo decía: pero yo saqué esto de un libro de historia de Cuba, no sé qué, y volví a revisar y tenía ¿Qué testimonio, ¿no? Y cosas así, es decir, fechas, y me decía: no, estás equivocado en esta fecha, no fue ese día, fue tal otro. Yo volví a los libros y efectivamente César tenía siempre la razón. Bueno, te contó su verdadera historia. Sí, la verdadera historia. Oye, y una palabra, ¿qué te parece el periodista de New York Times que se inventa? Bueno, es una linda historia porque finalmente quien comienza a sacar a la luz la historia de la Revolución Cubana en aquel momento, 59, mientras están ellos en la Sierra Maestra ocultos, es este personaje del New York Times. Y él saca una gran historia sobre Fidel Castro y estos barbudos, que eran unos locos a los que nadie conocía, que estaban metidos allí en la sierra y preparaban la gran revolución contra un gobierno dictatorial. Era una locura, no tenía ni pies ni cabeza lo que estaba sucediendo, pero pasó. César me contaba, una de las cosas que me contó, César no estuvo finalmente en la sierra porque a él le atraparon al 5.º día del desembarco del Granma. Él fue uno de los atrapados y por eso cayó en la isla de Pinos. A la Sierra Maestra solo llegaron 12 de los 82. La mitad aproximadamente murieron en el desembarco, les acribillaron, les mataron, les ejecutaron a gran parte de ellos. César y otros cayeron presos y 12 llegaron a la Sierra Maestra. Y me contaba César, esto ya contado luego por Raúl y por ellos, por los que llegaron finalmente, que cuando llegaron los últimos, que fueron Raúl y el Che, que eran del pelotón de César, que se había escindido y César cayó preso con otros, llegaron solo Raúl y el Che Guevara. Fidel les había visto y les había dicho: ¿y quiénes más vienen con ustedes? Dice: no, solo estamos los dos, los demás fueron apresados o no sabemos qué pasó con ellos. Y Fidel les había dicho: ok, somos 12, tenemos más o menos unos 6 o 7 rifles, es suficiente, vamos a derrotar al gobierno. Y fue cierto, 2 años después estaban derrotando al gobierno. Era un tipo que tenía estas ínfulas, ¿no? esta soberbia, y lo lograron. Es una historia de las que cuenta. Y les ayudó mucho el periodista del New York Times con semejante entrevista, ¿no? Los dio a conocer, tanto los dio a conocer que luego de la revolución
Ya en el 60, cuando Fidel hace el recorrido este triunfal y va a los Estados Unidos, en realidad iba a pedir ayuda, porque estaban sin un centavo en las arcas, iba a pedir ayuda al gobierno americano. Todo esto se cuenta en la novela. Y él llega a los Estados Unidos y le hacen una recepción fabulosa, sobre todo las universidades. Se da un gran tour por todas las universidades más importantes de los Estados Unidos y los chicos se volvían locos, es decir, los estudiantes y todos les veían estos barbudos, ya conocían la historia por el New York Times, por esta historia de antes, y el tipo llegaba con sus cigarros, todos vestidos de verde oliva, hicieron una gira tan fabulosa que finalmente el gobierno que nunca le recibió, el presidente que nunca le recibió, le pidió a Nixon, que era su vicepresidente, que le entrevistara a este tipo y le dijera, oye, recíbele, quiero escuchar, porque es demasiado el barullo que está armando este hombre. Que ya hablaba inclusive de las empresas en Cuba que explotan y no sé qué, y que vamos a ver, el azúcar es nuestra, qué sé yo. Ya comenzaba con su discurso, pero finalmente iba a tratar de pedir ayuda, necesitaban dinero. Nixon lo recibió, habían tenido una entrevista bastante corta con Nixon, y Nixon fue luego y le dijo al presidente, le dijo, ¿sabes qué? Este hombre nos va a causar problemas. Este va a ser un problema para nosotros. Creo que deberíamos pensar en deshacernos de él. Esto se cuenta en la historia, esto me lo contó César. Y bueno, luego de eso, evidentemente, vinieron, ustedes ya conocen más o menos la historia, el apoyo de Khrushchev, de Nikita Khrushchev, etcétera, de la Unión Soviética, el cambio radical, la declaración de que eran comunistas, marxistas, leninistas, y la pelea contra el gran imperio que fue los Estados Unidos. Bueno, pues ahí les queda, ¿no es cierto?, Náufragos en la Tierra, César Gómez Hernández, el protagonista de esta historia, ¿no? Vamos un pasito más para adelante. Aquí tengo solamente este libro, no te traje ninguno porque hay cosas que decir. Desnuda Oscuridad. La verdad es que es un libro que cuando ustedes lo lean se van a sentir conmovidos, tal vez. Es posible que sí, pero la literatura tiene fines, ¿no? Alguna la literatura distrae, no causa problemas, otra te sacude. Yo digo que aquí hay personajes que, siendo de ficción, se comienzan a parecer terriblemente a los de carne y hueso. Y algunos de tus protagonistas me recuerdan a lo que está pasando el día de hoy. Es como si hubieran sacudido las catacumbas y ahora están ocupando hasta asientos de dirigencia política. Hay una historia de Imelda que está bailando en discotecas en Quito, y ahora hay personas que están en la Asamblea Nacional, lo digo de frente, sorprendente. De manera que cuando ustedes lean Desnuda Oscuridad, probablemente esto fue editado en el año 2011, es sorprendente como puede tener una actualidad tremenda, ¿no? Pero es una historia poderosa. Hay un hombre que se llama Ariel, que se va a llamar luego Andrea, y tiene una hermana que se llama Imelda. Y yo están en algún pueblo del subtrópico del Ecuador, donde hay un río medio negro, y entonces esto es como un manual de instrucciones para criar hijos que luego sean asesinos. Es un padre totalmente desconsiderado, es un hombre totalmente machista, y le dice al Ariel, los hombres por principio no lloran, y las mujeres no abren las piernas. Y vas contando la historia, y luego dice, mi padre, que se dedica a estar borracho todo el día, no sabe que mi hermana ya está abriendo las piernas, y no sabe que yo me paso todo el día llorando, como les llevan a ver las cuevas de los murciélagos, etcétera, etcétera. Solamente les dejo con esto para que ustedes puedan sintonizar conmigo, y ocurren una serie de historias. Y llega este momento cuando yo tengo que contarles, ya vamos a tratar de otra novela de Oscar, y me he hecho muy amigo de Marcel Gaspar Pro. Entonces les contamos que es un invento tuyo, es uno de los protagonistas, es un detective, es casi un James Bond. Y entonces me dijo, Luis, no tienes que olvidarte cuando estés hablando de Desnuda Oscuridad, y les tienes que preguntar si es cierto que el Oscar se fue a las catacumbas, se fue a los sitios oscuros de Quito a conocer qué pasa con los mendigos, qué pasa con los vagabundos. ¿Es verdad esto, Oscar? Tú tienes la palabra. Sí, es cierto. Cuando yo estaba escribiendo esta novela, que tiene que ver con, y aquí tienen la imagen, que fue muy bien lograda, además es un tipo que está saliendo de las alcantarillas. Los personajes de esta novela, o buena parte de los personajes, viven debajo de la ciudad, en las alcantarillas. Efectivamente, esa es una historia real, no tanto de Quito, sino de Bogotá, en donde efectivamente vivían en las alcantarillas. Y en uno de los grandes atentados que hubo en Bogotá, en la zona rosa,
cuando se produjo una gran explosión, una persona alcanzó a ver que del subsuelo, de la calle, del boquete abierto donde había explotado la bomba, salía gente. Entonces se quedó impactado. A este hombre le dicen Papa Jaramillo, ha escrito varios libros, y es un hombre que se dedica a sacar a los chicos de la calle, sobre todo a esta gente que ha estado en situación de miseria y que viven debajo de las ciudades. Se encontró con una realidad, era que debajo de la ciudad de Bogotá vivía cantidad de gente, mendigos y luego dedicados a la delincuencia, etc. Y bueno, de alguna forma saqué esta historia, pues saqué esta historia porque una persona me contó, un buen amigo mío que trabajaba conmigo en la oficina hace muchos años, me contaba que en Quito, en la zona del centro, hay gente que vive en las alcantarillas, que de hecho se esconden allí, quienes roban, los ladrones, los arranchadores, etc., se esconden mucho allí, y que en los túneles, especialmente en el de San Diego y no me acuerdo en cuál otro, porque me enseñó, además me llegó a dar un tour por esto, me dijo, allí se ocultan casi todos los delincuentes, y me enseñaba, me dice, si ves esos huecos, esos orificios grandes, son como túneles, dice, allí duermen, y ahí viven. Entonces, todo esto pasaba mientras yo escribía la historia y buscaba de alguna forma esta historia del mundo subterráneo de la ciudad, así que es cierto, efectivamente. Es cierto. Desde que Marcel tiene una buena amistad y me dijo, tienes que preguntarle esto, ¿no? Entonces imagínate, el doctor Vela viendo las alcantarillas, ¿no? Es un asunto interesante contarles que tiene un prólogo este libro por una persona que está aquí presente, ¿no? Ahí está Miguel, y le dedicas unas palabras lindísimas, ¿no? Entonces cuando lees el prólogo dices, tengo que terminar de leer esta novela porque es muy bonita, ¿no? Acerca de todo lo que nos puede ser la oscuridad. Es una cosa verdaderamente muy atractiva, ¿no? Yo dije, no te traigo ningún libro para poner en tus manos, pero por ejemplo yo aprendí leyendo La desnuda oscuridad que hay oscuridad en todo el mundo, y actualmente las cosas que pasan es sorprendente, un sistema, no sé si de desintegración de lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso tal vez necesitamos libros para que nos permita poner un poco de luz en todo lo que está ocurriendo y en, más o menos como organizar un poco el caos en el que vivimos y poder tener palabras en que nos sintamos un poco cómodos con nosotros mismos y con quienes están a nuestro lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense ustedes un japonés con todo lo que significan japoneses, hay un hombre que se llama Sagawa, que tú lo nombras, y bueno, va a vivir en París y resulta que hace unas cosas horrendas. Entonces hay una serie de personas que son pequeños monstruitos que andan haciendo cosas alrededor de todo el mundo, ¿no? Pero sí sería bueno que les des una visión, quién es Ariel, quién es Imelda, y tal vez sugerirte, aquí hay el nombre de una laguna nuestra que está en la provincia de Chimborazo, en donde los pajaritos llaman los cucubíes. En el mes de septiembre deciden ellos, no sabemos por qué, y deciden suicidarse, ¿no? Entonces aquí también nombran de que hay una secta y el que manda, que es un todopoderoso, dice, tú tienes que aceptar la muerte mesiánica, y ese hombre tiene que ir a lanzarse en la laguna de Osogoche, ¿no? Entonces aquí está también la laguna de Osogoche, no conozco, yo reconozco que no creo que dije que tengo que ir a la laguna de Osogoche, entonces mi familia ya sabe que estoy promoviendo que coger los autos y ir a conocer la laguna de Osogoche. La palabra es tuya. Muchas gracias. Desnuda oscuridad, como les digo, es esta historia relacionada con el mundo, con el bajo mundo, digamos, de esta ciudad. Pero en realidad está inspirada en Ariel, que es un personaje real, es un personaje basado en un personaje real, es un asesino que cometió en Quito 6 o 7 crímenes bastante conocidos en aquella época, estos los años 90 aproximadamente. Él mató a homosexuales de clase alta y fueron crímenes seriales, digamos, en aquella época, bastante comentados, sobre todo a nivel de la prensa. A mí me interesaba, yo conocí a uno de las personas a las que asesinó y me interesé por la historia de este hombre que finalmente fue atrapado. Era un muchacho joven colombiano que se vendía como prostituto en las calles, en la Mariscal, en Quito, y mató a, como les cuento, a 6 personas. Fue un tema muy dramático, muy fuerte. Este muchacho alegaba que desde niño había sido violado y que en sus confesiones judiciales, yo logré tener el expediente judicial, y de ahí salió la novela, de todo lo que él contaba de lo que había sido su vida y de cómo termina asesinando a todas estas personas. De algún modo esta es la
el eje central de la novela y el bajo mundo de la ciudad de Quito. Pero parecería que solamente en Quito, en Ecuador, nos pasan estas cosas, ¿no? Y que tenemos los maoríes actualmente que andan agitando el aire social y todo esto, ¿no? Pero resulta que sale por ahí el japonés, ¿no? Cuéntales un poco la historia de las Sagawa, cartas de ¿no? Sagawa. Lo que no me acuerdo es del autor, quién es el de las cartas de Sagawa. Es una novela muy conocida, es una novela muy cortita sobre un personaje, probablemente ustedes oyeron alguna vez la historia. Este hombre, Sagawa, asesinó en Francia, me parece que fue, a su novia y se la comió varios días. Y es toda la historia de este tipo, que es una historia psicológica brutal. Así que se llama Las cartas de Sagawa, por si les interesa. Muy fuerte, pero muy impactante, muy buena. Muy bien. Y la novela se llama... No me acuerdo quién es el autor. Es cierto, y eso se trata de toda esta historia. Les invitamos a ustedes, tienen que conocer también esta obra de Oscar, ¿no? Damos un paso más para adelante, si te parece. Y entonces aquí tengo este poderoso libro, Yo soy el fuego. Esta es la edición que tengo yo, de Penguin Random House, que un escritor ecuatoriano está ya editando con Alfaguara, con Planeta, con Random Penguin House, está diciendo ya que estamos tratando con gente de alto nivel, ¿no es cierto? Entonces es un placer infinito. Entonces quiero comentarles que en el epígrafe de esta novela cita a dos personas. Hay unos versos de Jorge Luis Borges, que te los traje para poner aquí, y tienes una canción de Leonard Cohen. Hay una diferencia de unos 14 años entre nuestro invitado y la persona que le está presentando, pero yo creo que seguramente también te gustó conocer la música de Leonard Cohen y Who is Fire. Tú lo pusiste ahí, yo decía, qué bien puesto, ¿no? En todo caso, contarles un poquito de Who is Fire. Pero llegó también el momento de decirles que casi todas las novelas de Oscar están dedicadas a Steffi, que entiendo que es tu esposa, están dedicadas a tu padre, a tu madre y a tus hijos, que son ahora la alegría y mañana son la esperanza, ¿no? Tú tienes la palabra. Hablemos un poquito de los epígrafes, que nos cuentes, por favor, tu gusto por Borges, tu gusto por Leonard Cohen. Bueno, gracias. Sí, efectivamente. Bueno, esta es una novela, ya ni me acuerdo de los epígrafes, fíjate, pero me acuerdo que era de Borges. Y les voy a leer porque lo que alcanzo a leer, de aquí salió el título de la novela. Además, casi todas mis novelas tienen de alguna forma un vínculo con Borges. No todas, pero esta sí, Yo soy el fuego. Y dice: el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho, el tiempo es una ría que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. Es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. De allí salió el título de esta novela, Yo soy el fuego, y en realidad tiene que ver con la historia, ustedes la conocerán muy bien, es la historia de los incendios de varias discotecas de Latinoamérica, especialmente terminó este incendio en Factory, en Quito, ustedes recordarán esa historia, pero antes en Utopía, en Perú, y en Cromañón, en Buenos Aires, que fue la primera, digamos, la gran tragedia de los incendios. Todos se produjeron en circunstancias muy similares, extrañamente similares, en lugares que estaban abarrotados de gente que vendían entradas o sobrevendieron entradas, hubo espectáculos de música en todos lanzaron bengalas, y en todos los casos las discotecas se habían cerrado con candados, impidiendo a la gente que entrara, porque había multitudes que querían entrar, y a los que estaban adentro que salieran, y se incendiaron y se quemaron. Es una cosa que a mí me llamó siempre la atención mucho, porque luego se produjo otra en Brasil, que ya no es parte de esta historia, no me acuerdo dónde fue, pero se produjo en Brasil, otro es exactamente un incendio en las mismas circunstancias. Y finalmente es una historia que tiene mucho de magia, de fantasía, de ficción, y que trata sobre el fuego y el poder del fuego alrededor de estos personajes. Recuerden ustedes que hay un protagonista de una de las novelas que nos queda por tratar, que se llama Marcel Gaspar Pro, y me dice: pregúntale si en alguna esquina de Quito se encontró con una persona que hacía malabarismos con fuego. Y entonces creo que va Oscar, se detiene, aparca su auto, se pone junto a la persona que estaba haciendo los malabarismos con fuego, y forma parte de la trama de esta novela. Apasionante. Si quieren tener días de entretenimiento o fines de semana gozosos, no duden ustedes, Yo soy el fuego, ¿no? Tengo para ti una pregunta. En el mes, si estamos ya en enero, había unos calores importantes en el Ecuador, y resulta que incendiaron Quito. Y cuando estaban incendiando Quito, que teníamos las llamas ya muy cerquita de la casa, y yo estaba pensando en dónde estará el doctor Oscar Vela, qué estará pensando cuando ve el fuego.
Entonces, claro, yo soy el fuego, tiene que ver con el fuego, pues, ¿no? Sí. Entonces, el fuego tiene, entonces, y tiene que ver justamente con eso, con la destrucción, con lo que representa el fuego, que de algún modo es la muerte, la destrucción, la tragedia, pero es la vida también. El fuego es el elemento que de algún modo nos ha permitido a los seres humanos estar aquí. Sin el descubrimiento del fuego no estaríamos aquí, ninguno de nosotros, no existiríamos. Entonces es vida y es vida y es muerte, es tragedia. Esa fue una gran tragedia, una inmensa tragedia además, la de los incendios en Quito. Las hay hoy día, justamente estamos viendo estos días los incendios en otros lugares. Bueno, eso es precisamente esto, ¿no? La naturaleza en estos casos es implacable y el fuego es implacable, y de algún modo eso es lo que habla esta novela, ¿no? de la fuerza de la potencia que tiene este elemento. Y yo decía, pues no quiero preguntarte tus escritores favoritos, pero sí quiero compartir contigo, ¿no? Este libro que yo amo poderosamente, ¿no? Círculo de Lectores, recién llegado a España, resulta que me suscribo al Círculo de Lectores, entonces lo que hacía era gastar yo plata en libros, ¿no? Y me acompañas desde entonces pongo en tus manos ficciones, pongo en tus manos Borges, sí. que sé que te gusta mucho. Me gusta mucho, todo lo de Borges, la verdad es que me ha gustado mucho. Ficciones es un libro que he leído al menos unas 2 veces y lo volveré a leer en algún momento. Es un libro maravilloso, todo lo de Borges me ha gustado mucho y soy muy mal lector de poesía, muy mal. Y la poesía que más leo en realidad es la de Borges, me gusta mucho. Y bueno, esto precisamente no es poesía. No es poesía, no, pero es un libro precioso. Todo lo de Borges es muy bueno. Tal vez de mi parte contarles algo más de Yo soy el fuego. La característica literaria de Oscar, permítame que les presente, es como una especie de rompecabezas, ¿no? Entonces te va contando una parte, otra parte, te ayuda y te dices en tal fecha, y como las películas de flashback, entonces tú vas volviendo hacia atrás, te vuelves al presente, al futuro, y hasta que al final todo llega al desenlace, ¿no? Y se convierte, claro, en una cosa, ¿qué es lo que te da el libro? Pues no es la magia de sentirte dentro de la historia y estás viviendo todos los personajes que están, por ejemplo, en Yo soy el fuego. Y se me viene a la cabeza, ¿no? Las discotecas que tú has nombrado, pero también había en la década de los 60 algo que era como el Tucán, que debía ser una sala de fiestas, una discoteca, algo de esto. Y entonces hay un muchachito que está involucrado en su vida lírica con su abuelo, y es una linda historia de este jovencito, y termina en la Cuesta de Moyano. Y yo decía, seguro, que el Oscar tuvo que haber estado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, ¿no? En la Cuesta de Moyano, que es en Madrid, está cerca del Paseo del Prado, muy cerca del Museo del Prado, en donde te venden libros usados durante todo el año. Y entonces es una cosa encantadora porque vas buscando y ahí te está esperando el libro que tú querías encontrar, ¿no? Y entonces la historia de este muchacho, sí es bueno que les cuentes un poquito. Es hijo de ecuatorianos que tuvieron que emigrar a España, y finalmente el muchacho termina en la Cuesta de Moyano, y sus libros son una especie como de refugio que le pasó a este muchacho porque estaba auténticamente sufriendo en lo que es su vida, ¿no? Yo creo que merece la pena que les cuentes un poco. Sí, es un personaje que tiene este desenlace, digamos. Arranca la historia en Quito en los años en los que el Tucán, que es en la avenida del Inca, para quienes conocieron o escucharon alguna vez la historia del Tucán, aparentemente había sido un salón de fiestas, un sitio muy concurrido de la sociedad en aquel entonces. Otros dicen que era más bien un cabaret de cierta alcurnia. Era muy alejado de la ciudad, en aquel momento el Inca era fincas vacacionales y haciendas inclusive, para cuando la ciudad estaba retirada hacia el ejido y más atrás. Y bueno, la historia de este muchacho, que es parte de toda esta historia de Yo soy el fuego, concluye con el encuentro de una autora, me parece que Antonio Muñoz Molina, y un libro que él está leyendo en la Costa de Moyano. Es una persona muy vinculada a la literatura y se ha vinculado a través de los libros a esas dos historias. ¿Cómo pueden vincular los libros a las personas? Qué cosa tan maravillosa, ¿no? Muy bien. Entonces, le contaba yo a Oscar que le tenía unas sorpresas en el transcurso de esta noche, y me tienes que permitir, esta es la tercera, ¿no? Si te has sentido a gusto, yo creo que Santiago estará de acuerdo conmigo, y el auditorio, tiene que haber Oscar Vela 2. Entonces, en este año tenemos que invitarte, porque acabo de ver aquí a mi izquierda, estoy viendo a una doctora que le tenemos mucho aprecio, una excelente profesional, que sé que es tu fan,
Entonces a ella le encantaría, ¿no es cierto?, que hablásemos ahora de los crímenes de Bartok, ¿no?, que tuvo un éxito fenomenal, me imagino. Y entonces aquí está, por lo que yo digo, que tú eres un hombre sediento de justicia y hambriento de justicia. Les prometo que en la parte 2 trataremos de este libro para que sea justamente eso, ¿no?, esta pequeña novedad. Si no te aburriste, si te sentiste a gusto en el patio de Larupo, por supuesto, tocaremos esto y los otros libros que los conseguiré, siempre y será un placer, por favor. Entonces, llegamos así al último libro, ¿no? Entonces, el último libro de esta noche, y el más reciente trabajo de Oscar Bey, Aquella noche en París. Observen, un ojo de una retina, más bien de un iris de color azulito, una cerradura, es una historia de espías, de espionajes, etcétera, etcétera. Y entonces yo decía, merece la pena ir llevando 2 libros que voy a poner en las manos de Oscar, que tienen referencia con Aquella noche en París, pero tiene también referencia a la música. Y entonces te recibimos, ¿no es cierto?, con El claro de luna de Claude Debussy, que tiene que ver con París. Entonces yo dije, con Aquella noche en París. Entonces ustedes empezarán a preguntarse, ¿y qué pasó aquella noche en París? Hay que dejarles a ustedes con esto para que lean la novela, ¿no? Entonces esta novela es intensa, ya vamos a tratar un poquito más. Pero en el transcurso de esto es sorprendente cómo personas que están haciendo unos oficios duros, unos oficios crueles, unos oficios sangrientos, ¿no?, y resulta que hablan de este autor y hablan de Justin. Y entonces, claro, yo creo que esto sí merece la pena, ¿no? Tienen que conocer a Laurence Durrell. Es una cosa increíble, fantástica, es el escritor del Cuarteto de Alejandría. Entonces, tú tienes la palabra, cuéntales por favor de Justin, cuéntales de... Este es uno de los libros favoritos, una de mis obras favoritas del Cuarteto de Alejandría, siempre la recomiendo cuando me preguntan. Y Justin especialmente, que es la primera del Cuarteto de Alejandría, que es mi personaje maravilloso. Esta es una historia de la posguerra en Alejandría, en Egipto, es donde arranca casi toda la novela, es allí. Justin es un personaje maravilloso, es una novela muy erótica, que tiene mucho que ver con la diplomacia y con la posguerra y con las intrigas de la posguerra. Y esta novela, que como les digo siempre la recomiendo, es la novela que estaban leyendo junto con las demás del Cuarteto de Alejandría, Clea, Montolivi y Baltasar. Estaban leyendo los personajes de mi novela mientras transcurre la historia de aquella noche en París. Eran un par de personajes de ellos muy aficionados a Laurence Durrell y a esta novela, que la recomiendo siempre porque se van a encantar. Es una historia fascinante. Y un personaje fascinante, inolvidable de la literatura como Justin, una mujer encantadora. Así que la recomiendo especialmente. Está muy presente en Aquella noche en París. Por favor, tengan la bondad de tomar en consideración, conozcan a Laurence Durrell, que por cierto, ¿no?, también la vida del autor francés, inglés, nació en la India este hombre. Es impresionante lo que pasó en la vida de Laurence Durrell. Tengan la bondad de esta noche, cuando lleguen a casa, por favor digiten en el Google y lean un poquito de Laurence Durrell, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, y cuando leemos esto tenemos ganas de salir corriendo, ¿no? Digo yo, mañana a comprar libros tuyos en las librerías quiteñas, pero yo tengo ganas de salir corriendo, coger el avión, ir a Madrid y de ahí a Alejandría y ir a buscarle a Justin. Eso es lo que pasa con Justin. Yo también habría querido encontrarme con Justin. Tú quisieras encontrarte con Justin, ¿no es cierto? Sí, con la Justin de esta historia, desde luego hay otra historia. Porque es increíble lo que pasa aquí, ¿no? Es una poesía increíble. Luego, como todos envejecen, Justin. Está bien. Y yo decía, este libro te voy a llevar, yo lo conocía, y este libro lo conocí en tu obra, Lara Prescott, y entonces se llama Los secretos que guardamos. Entonces, ahora digo yo, la palabra, los libros son un arma, y son un arma poderosa. Entonces, en Aquella noche en París hay unas historias increíbles. Espías por un lado, espías por otro lado, torturadores, torturados, cosas que nos vamos a referir enseguida, ¿no? Y entonces toca un tema porque hay un poderoso industrial italiano que ayudaba a las guerrillas sudamericanas y a las brigadas rojas en Europa. Y entonces este hombre se entera de que en Rusia Boris Pasternak estaba preparando su doctor Zhivago. Y entonces el doctor Zhivago estuvo prohibido hasta 1982, no se publicó en la Unión Soviética. Y entonces Lara Prescott es una escritora norteamericana. Lara
él está muy agradecido con sus padres porque le pusieron el nombre de Lara Antipova, que es la protagonista de Doctor Zhivago, de la cual yo creo que medio mundo nos enamoramos. Yo sí soy enamorado de Lara. La película de Zhivago es muy linda, ¿no? Y entonces en mi casa les molesto mucho porque me encanta estar repitiendo la historia de Zhivago, que es una poderosa historia, ¿no? Pero lo interesante es que aquí cuentan cómo la agencia norteamericana metió el doctor Zhivago en la URSS, cuando era totalmente prohibido. Entonces los regímenes totalitarios tiemblan con los escritores, tiemblan con la poesía. Y entonces metieron al doctor Zhivago en la Unión Soviética, y entonces hay una serie de cosas con Feltrinelli, que es el editor al cual me estoy refiriendo, ¿no? Jacob Fakerelli. Entonces vamos a aquella noche en París. La cosa empieza en Benalmádena, es la costa del sol, la Costa del Sol en la provincia de Málaga, en España, ¿no es cierto? Y entonces cuando estás leyendo las primeras páginas y dices, yo quisiera ser Marcel Gaspar Pro, porque resulta que es un espía de la agencia que está retirado y lleva 12 años enamorado de una andaluza que se llama Paloma, y el andaluza pinta y vive enfrente, en primera línea, vive enfrente a la playa en el Mediterráneo. El hombre lo que sabe es a caminar con un terranova de 75 kilos, de estos perros impresionantes, ¿no? Y el tipo siente que es enormemente feliz. Y como que pasan las cosas en la vida, ¿no? Y de pronto recibe en código un mensaje. Y ese rato se rompe toda la magia de 12 años con la paloma, y ahí es cuando viene todita la historia de aquella noche en París. Oscar, cuéntanos un poquito, sin relatarles lo que pasó en aquella noche. Sí, esta es una historia que surgió de haber conocido a un personaje puntual de la historia. Yo no lo conocía, mucha gente no había escuchado de ella. Ella se llamaba Mónica Earle y es una boliviana, hija de alemanes, hija de nazi, que vivió toda su vida en Bolivia, y desde muy jovencita se enroló con la guerrilla, con los movimientos guerrilleros comunistas en Bolivia, que luchaban además contra las grandes dictaduras, las sucesivas dictaduras bolivianas. Y Mónica Earle pasa a la historia porque es quien venga, no la muerte del Che Guevara, la ejecución del Che Guevara en Higuera, sino se venga contra la persona que ordenó cortar las manos del Che Guevara. Quien ordenó cortar las manos del Che Guevara en la Higuera fue Roberto Quintanilla. Él era un agente de la CIA, un general, allegado a los gobiernos dictatoriales, a todos ellos, especialmente a Flores. Roberto Quintanilla estuvo presente en Higuera cuando le ejecutaron al Che Guevara, cuando se produjo el crimen, y fue quien ordenó que le cortaran las manos, pero además de ordenar que le cortaran las manos, él se tomó unas fotografías bastante obscenas, siniestras, con el cadáver del Che Guevara. Entre esas tiene una fotografía por ahí con las manos, tiene otra fotografía en la que está metiendo el dedo en el orificio de la bala de fusil que dicen que fue la que mató al Che Guevara, la que tiene en el corazón, y se jactaba de este tipo de cosas. Era un tipo siniestro, un criminal. Y Mónica, perteneciente a los grupos guerrilleros, le señaló a él, igual que muchos otros, como el gran responsable de esto, y juraron venganza. Y se vengó en 1973, unos años después, en 1971, unos años después de la muerte del Che. Se presentó en el consulado de Hamburgo, de Bolivia en Hamburgo, en Alemania. Se presentó, había hecho una cita, estaba disfrazada, tenía una peluca rubia, etc. Se había pasado por una mujer, era una mujer muy guapa, Mónica, y se había hecho pasar por una australiana que iba a pedir una cita para un visado, para algún problema con un visado boliviano. Lo recibió este hombre, Roberto Quintanilla, y ella le ejecutó con 3 tiros. Lo mató y fue un gran escándalo mundial. Era miembro de la CIA todavía entonces este hombre, es decir, estaba en plena Guerra Fría en Europa y en el mundo, evidentemente, y esto desató una persecución brutal contra Mónica y contra los grupos guerrilleros a los que Mónica pertenecía, que eran especialmente los del ELN, grupos muy vinculados con Bolivia, Chile, inclusive algo con Ecuador, Perú, etc. Y Mónica de pronto desapareció de la historia. Durante 2 años nadie supo nunca qué había pasado. Mónica estuvo en París aquella noche
y por eso la Aquella Noche en París es el único día en el que concluyen casi todos los personajes de esta novela una noche en París, y bueno, y no les voy a contar la historia de lo que pasa esa noche, pero Mónica desaparece del planeta. Y claro, a mí me encantó esta historia, me la contó un amigo que investigó la suerte de Mónica, es una de las desaparecidas de las dictaduras bolivianas, un amigo que pertenece a Derechos Humanos de las Naciones Unidas me contó la historia de Mónica, y a partir de esa historia conté yo la historia de Mónica, y de Aquella Noche en París, y de Klaus Barbie, que es uno de las personas que persiguió a Mónica. Klaus Barbie, el famoso nazi que vivió en Bolivia mucho tiempo, y de Walter Rauff, que fue un nazi también muy conocido que vivió aquí en el Ecuador durante aproximadamente 8 años hasta que lo descubrieron, y terminó viviendo en Chile y fue la mano derecha de Pinochet durante muchísimos años. De hecho, fue el asesor de torturas de Pinochet durante años en Colonia Dignidad. Ustedes no habrán escuchado la historia de Colonia Dignidad. Todas esas historias, que son una suerte de rompecabezas bastante complejo, son las que se cuentan en Aquella Noche en París, y el protagonista principal evidentemente es Mónica, y la historia real de Mónica, del Che Guevara, etcétera, de todas las ejecuciones, pero sobre todo la historia de Marcel Gaspar, que es el espía que estuvo aquel día del asesinato del Che Guevara y presenció todo esto, y luego protegió a los nazis que vivían en América. Ese es un poco un resumen muy cortito de Aquella Noche. Un pequeño resumen para que vayamos tomando nota, ¿no es cierto? Y que se decidan ustedes a conocer Aquella Noche en París. Es bueno que sepan que aquí también hay música, aquí también hay cosas, ¿no? Y sorprendente, Klaus Barbie, que nos acaba de comentar el Oscar, en algún sitio del Centro de la Paz, en el Ministerio del Interior, con militares bolivianos, se dedicaban a torturar a personas que pertenecían al Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Entonces yo me hago un planteamiento, o sea, imagínate en qué cabeza puedes entender que alguien torture a un ser humano, por el amor de Dios, ¿no? ¡Qué increíble! Entonces resulta que Klaus Barbie, que merece la pena que les cuente, cuando estaba torturando a sus torturados, ponía música de Wagner, y ponía música de Wagner en el lavado volumen. Y entonces al protagonista de la historia, que es el Marcel Gaspar Pro, que de pronto en esa vida tan apacible que tiene en el Mediterráneo, comienza la vida a complicarse de tal manera, y entonces cuando está calmado escucha Brahms. Y entonces dije, escucharemos a Brahms esta noche, y pediremos también que nos dejen escuchar un poco de Richard Wagner, su cosa, porque es que el torturador, imagínate torturando a un ser humano y escuchando a Richard Wagner. Es una historia además real, es una historia muy conocida, digamos, en esas historias siniestras de Barbie y de otros torturadores nazis, especialmente nazis. Barbie tenía la costumbre en estas sesiones de tortura, que eran largas sesiones nocturnas de tortura en los bajos del Ministerio del Interior boliviano, poner sobre todo Parsifal y el holandés errante, óperas, también algo de Tchaikovsky ocasionalmente, o sea que por qué razón ponía una u otra, pero escuchaba esta música en gran volumen, también para tapar los gritos, ¿no?, que salían de allí, que brotaban de allí, de este sótano hacia afuera probablemente. Y bueno, es parte de esas historias siniestras de estos torturadores. Es parte de la novela y de la historia que efectivamente sucedió. Les estamos dando unos argumentos, ¿no es cierto?, para que sea abrir un libro lo que tiene que ser, una cosa mágica, ¿no?, entretenida, lo que hace la lectura, lo que hace la literatura por nosotros, ¿no? Pero esa noche en París hay un personaje impresionante que se llama Sabina, que es un nombre de mujer, y habla de Nerón. Y cuentas la historia de Nerón, es apasionante la historia de Nerón. Pero merece la pena que hablemos un poquito de Sabina, ¿no? Una preciosa mujer que tiene que ver con la noche en París. Pero era un hombre bien guapo, y que termina siendo Sabina. Entonces, bueno, que nos cuentes un poco. En la década de los 70 tal vez hay un cirujano brasileño que tiene nombre y apellido, que convirtió a las mujeres en hombres, ¿no? Entonces fue un escandalazo impresionante, o sea, y al revés, pues, ¿no? Tal vez hablamos de Sabina. Sí, les cuento rápidamente. Sabina era además uno de los personajes más difíciles con los que he tenido que trabajar, porque me encontré de pronto con la historia de un famoso, no tan famoso en realidad, pero existió y tuvo su protagonismo en la Guerra Fría, sobre todo, un espía de las Brigadas Rojas que había sido homosexual
y que luego decidió transformarse en mujer. La historia era muy breve, existió este personaje, fue muy protegido y muy utilizado por las Brigadas Rojas, especialmente en labores de espionaje. Y era muy hábil, ¿sí? y conquistaba evidentemente con su homosexualidad, conquistaba a ese nicho de personas que necesitaban en su momento para sus actividades. Pero luego decidió, en este tema, decidió convertirse en mujer. Decidió que ella era mujer y que se iba a convertir en mujer. Estamos hablando del año 71. Para el 73, que es más o menos el periodo que abarca esta historia, ella ya estaba convencida, yo siempre le digo a ella, estaba convencida de que se iba a convertir en mujer, que iba a ser mujer. Y se convirtió en el año 74 con este médico famoso brasilero, no recuerdo el nombre de este dato, Roberto, bueno, ya les voy a dar el nombre. Y este médico famoso que operó a mucha gente en aquel momento, le operó también a Sabina, ese era su nombre. Y ella siguió actuando y fue parte de las Brigadas Rojas durante muchísimos años después. No se conoce mucho el desenlace de ella, pero finalmente era un personaje con el que había que desentrañar este tema de la transformación del género en femenino, y era un tema complejo que la verdad es que a mí me resultaba absolutamente distante, no tenía cómo aproximarme. Y conseguí a alguien que me ayudó mucho y de alguna forma le dio la voz a Sabina, y yo rescato porque es una buena amiga mía, es una ecuatoriana. Ella es una modelo, es empresaria, vive en Buenos Aires, se dedica a diseños de vestidos de muñecas para varias empresas americanas. Es una mujer que tiene mucho éxito. Ella era hombre, se llamaba Martín, vivió en Quito toda su vida, se operó en Quito durante la pandemia. Es una mujer, es mi buena amiga, y es quien me contó de alguna forma toda la parte interior, íntima de esta transformación en todos los aspectos que ustedes se pueden imaginar, desde el médico, psicológico, erótico, sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y es quien me permitió darle una voz a Sabina, porque yo no tenía esa voz para contar una historia que era tan distante y sobre la que apenas tenía ciertos datos muy, muy distantes, que era que había existido un personaje así. Así que Sabina recibe su nombre en esta novela, es ficción, esa parte sí es ficción. Recibe su nombre en la novela porque quien se enamora de ella, que es otro de los espías de esta novela, otro de los protagonistas de esta novela, había leído la historia de Nerón, y Nerón, cuando muere su primera esposa, él mismo la mata a patadas a su primera esposa, estaba muy dolido cuando murió la mujer, muy apesadumbrado, se enamoró de un famoso homosexual que había entonces en Roma, que era muy guapo, un tipo de aspecto muy femenino, y la obligó a convertirse en mujer, lo castró, se llamaba Popea Sabina, y fue, dicen, el gran amor de su vida. La exhibía como su esposa, era un hombre, y de ahí sale el nombre. Es una historia fascinante la de Nerón y Popea Sabina, bueno, de todas las historias de Nerón, pero esta especialmente de Popea Sabina, que es una historia increíble. Y de ahí sale el nombre de Popea Sabina, que es su primera mujer, y este segundo que se llamaba Esporo, que es este famoso hombre al que le castra. Tienen que leer esa historia y de ahí sale. Esa es la historia verdadera, además, ¿no? Sí. Entonces vean ustedes cuántas cositas nos hemos tratado esta noche, que espero que lo hayan pasado bien, espero que sea divertido. Esto es el Patio de Garupo. Lo que pretendemos es demostrar un amor inmenso a los libros y a las historias y a los autores que nos acompañan. Dos comentarios míos finales. El Marcel Gaspar Pro me comentó que habías conocido a un hombre quiteño que se convirtió en Sabina, y que ella te había contado lo que es la sensibilidad para poder poner en los libros cómo se convierte un hombre en mujer, ¿no es cierto? Esa es una cosa muy bonita. Y por fin, en la invitación oficial está sacado de algo tuyo que dice: es tan profundo que hiela la sangre. Te referías tú en tu discurso protocolario con respecto a Rupert Romazo, y digo yo, cuando leemos a Oscar Vela, es tan profundo que nos hierve la sangre, es tan profundo que a rato nos llena la sangre, pero que es apasionante este periplo tuyo. Te agradecemos de todo corazón, espero que ustedes lo hayan pasado bien, y despidamos a nuestro distinguido amigo, que es un lujo tenerlo, con un aplauso. Muchas gracias.